Bueno, como dijimos, como expresé antes al principio del primer tiempo que tuvimos, damos gracias al Señor de poder, ahora más oficial, ya en el tiempo de adoración, de poder estar con ustedes, que es una alegría renovada, una nueva oportunidad que el Señor nos permite de poder acercarnos a este lugar, de poder tener la comunión que el Señor nos ha dado, esa buena comunión, ese corazón unido que el Señor ha permitido entre nosotros. Traigo los saludos de allá, los saludos de los pastores, de muchos hermanos que les recuerdan con cariño y que mejor no nombrar porque muchos, así que nos alegramos y expresamos esa comunión por parte de los hermanos, esos saludos, ¿no? Es un gozo, la verdad que es un gozo poder estar entre ustedes. Antes, como les comenté, estos temas que vamos a tratar son bajo ese encabezado de la oración que transforma. Ahí leyendo en Éxodo 33 vimos ese tema de la oración que transforma el corazón, como la oración obró en Moisés y esas enseñanzas que trae para nosotros. Vamos ahora a leer en Hechos capítulo 4, versículos 23 al 31. Podríamos titular ahora Transformados para la misión. La iglesia establecida por Cristo en este mundo para ser sal y luz, para traer el Evangelio, para predicar el Evangelio. La iglesia que tiene un cometido, que somos nosotros, de poder predicar el Evangelio, de poder dar esa oportunidad de que otros vengan a conocer a Cristo. Vemos aquí este ejemplo que ahora vemos a través de esto. Dice en Hechos 4, 23 al 31, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Vamos a presentarnos nuevamente en oración. Señor y Dios nuestro, Dios del cielo y de la tierra, Dios de toda bondad y de todo poder, tuyo es el cielo, tuyo son todas las cosas que tú has creado. Todo este mundo que conocemos, Señor, como hemos cantado, a ti te pertenece, y tú gobiernas con autoridad y con sabiduría. Ahora, Señor, en esta mañana, gobierna también en nuestros corazones. Gobierna, Señor, manifiesta tu autoridad en nuestro entendimiento. Sé tú, Señor, tu presencia entre nosotros en este lugar, para que en esta adoración nosotros podamos ser edificados, para que podamos tener comunión contigo y podamos salir fortalecidos, Señor, en esa comunión, en la confianza y en el amor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Antes de empezar, y con respecto a este tema, quiero recordarles lo que Cristo dijo a la iglesia, referente a lo que acabo de decir, lo que dijo poco antes en Hechos, capítulo 1, versículo 8. Para tener esto, aunque no vamos a tratar ese texto, pero para tenerlo en nuestra mente cuando hablemos las cosas que vamos a decir. Dice ahí en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto es un llamado para la iglesia. Bueno, la iglesia en Jerusalén estaba en crisis. Piensen en el texto que acabamos de leer de Hechos. La iglesia en Jerusalén estaba en crisis, estaban bajo una gran presión. Pedro y Juan acababan de ser arrestados por sanar un cojo.
Habían sido arrestados también por predicar y hacerlo en el nombre de Jesús. Y aunque ellos fueron puestos en libertad, las autoridades religiosas, esos mismos que habían entregado a Jesús, ahora les amenazaban a ellos. El Sanedrín los intimidó con una orden clara: no hablen más en ese nombre. Y el mensaje era claro: si siguen hablando, habrá consecuencias. Ellos fueron liberados, pero la amenaza era real. Lo fácil hubiera sido callarse. Lo razonable hubiese sido aflojar, bajar el tono. Lo humano hubiera sido tener miedo. ¿Y qué hizo la Iglesia? Podríamos preguntarnos, ¿qué haríamos nosotros en una situación como esa? Permítanme una similitud a nuestro tiempo. Esa iglesia allí buscaron estrategias, buscaron qué soluciones podrían tener en sus manos para luchar contra esas amenazas, quizás buscar conexiones políticas, buscar ciertos derechos. Formarían un comité de defensa legal para acudir ante la autoridad: oiga, nosotros tenemos nuestros derechos. Organizarían una protesta, quizás una manifestación, quizás unas pancartas. Publicarían en las redes para denunciar la persecución, quizás una cosa que podríamos hacer nosotros. Insistieron en los derechos que como iglesia podían tener para luchar por ellos, a favor de esos derechos. No, lo que ellos hicieron fue orar. La iglesia no se replegó, la iglesia no diseñó una estrategia política, oró. Y esa oración, como mismo vimos antes, esa oración les transformó. Pero atención, ellos no oraron para que todo se calmara, para que se solucionara esa situación. Lo que oraron es lo que a nosotros más nos desafía hoy. Ellos no oraron para que se acabaran las amenazas. No oraron tampoco para que Dios eliminara a sus enemigos. No oraron para que cesara la persecución. Ellos oraron para ser valientes, para no dejar de hablar, para ser fieles, aunque eso les costara, porque la amenaza era real. Ellos oraron para no callarse, para seguir hablando, para tener valor. Oraron por esa fidelidad, para que, aun si no cambiaba nada eso de fuera, ellos cambiaran por dentro. Y esa oración no solo les trajo consuelo, no solo trajo ese, como vimos antes, Dios está contigo. Esa oración sacudió el lugar, llenó sus corazones, les encendió su fe y los lanzó a la misión con poder. Porque cuando la iglesia ora de verdad, Dios no solo responde con milagros externos, con milagros fuera. Dios responde con esa transformación interna. Y esa transformación es lo que la iglesia necesita hoy. Vivimos en tiempos de tensión, en tiempos de confusión, en tiempos de oposición, quizás una oposición solapada, porque tenemos libertad, nos podemos reunir, tenemos la puerta abierta. Pero también todas las iglesias sufren crisis internas, problemas dentro de las iglesias. Quizás no tenemos cárceles, no tenemos amenazas directas, pero sí hay una presión constante para callar, para suavizar el mensaje, para llevarlo, para que nadie se ofenda, para acomodar el evangelio. Y a veces, como decía, esa presión viene de dentro mismo de la iglesia. Y en medio de todo eso, ante situaciones así, la pregunta es: ¿qué hará la iglesia? ¿Qué puedes hacer tú? Hoy el Señor nos llama a volver a ese tipo de oración, no a una oración cómoda, sino una oración valiente, no una oración para evitar la misión que el Señor nos ha encomendado, sino para abrazar esa misión con poder. Y en este pasaje descubrimos lo que sucede cuando la iglesia ora y el Espíritu responde. Miren la reacción de la iglesia, antes de pasar al primer punto.
Lo primero que nos sorprende cuando leemos esto, lo primero que deberíamos imitar es cómo reaccionó la iglesia ante la oposición. Ellos no se dispersaron, no se separaron, no entraron en pánico, no empezaron a murmurar ni a culpar a otros. Tampoco se encerraron en un silencio temeroso ante esa presión. Se buscaron, se reunieron y oraron juntos. Miren aquí la unidad como señal, porque cuando la dificultad, cuando el fuego aprieta, la iglesia de Cristo no se desintegra por ese fuego, se une. Y es precisamente allí, en ese clamor unánime, donde comienza esta transformación poderosa en el interior de los corazones. ¿Han visto en los incendios cómo actúan los bomberos? Cada uno de ellos coge una manguera y por su lado intenta apagar el fuego. No, actúan como uno solo para descargar el agua allí donde el fuego es mayor o en el lugar correcto del incendio. Actúan con inteligencia, con orden, bajo las órdenes de aquel que los dirige. Pues así es la iglesia unida para enfrentarse a los peligros de este mundo, a los peligros que la acechan a la luz de Jesucristo, que es quien nos da esas órdenes, quien nos dirige en estas cuestiones. Y esto vamos a verlo con detalle. La oración no solo mueve el cielo, también une a la iglesia aquí en la tierra. Ese es un efecto de la oración. La idea central, cuando la iglesia ora unida en medio de la presión, es que es un arma espiritual. La oración llega a ser un alma espiritual. La oración unida no es solo una costumbre de comunión, algo que nosotros podemos hacer, algo que está, podríamos decir, arraigado en la cultura de las iglesias evangélicas. Orar, los cultos de oración, los tiempos de oración, forma parte de la cultura de la iglesia evangélica. Cuando la iglesia se une en oración, no es como una formalidad, sino como una expresión profunda de dependencia de Dios. Y ante eso, algo sucede en la oración. Y si lo hace en medio de la presión, en medio del temor o de la inquietud, en medio del ataque, en medio de la oposición, entonces esa oración cobra aún más fuerza. ¿Por qué? Porque revela una fe que no se quiebra ante la dificultad, que no se quiebra en el momento difícil. Revela una fe que corre hacia Dios, se acerca a Dios como su refugio. Tal como en Hechos 4, cuando los discípulos amenazados por las autoridades no se acobardaron ni se encierran en silencio, sino que elevan la voz unánime a Dios, no para pedir protección, sino valentía para seguir proclamando a Jesús. De esa misma manera, el Espíritu la transforma en una iglesia valiente. Esa oración desata el obrar del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu se derrama, no solo consuela, como decía antes, el Espíritu transforma la iglesia, transforma los corazones, transforma el interior de la iglesia. Los creyentes son renovados interiormente. El temor es reemplazado por audacia. La inseguridad se convierte en confianza y en convicción. El deseo de huir, el deseo de evadirnos, de escapar de esas situaciones, se transforma en pasión por avanzar. Ante la presión para dejar de predicar el Evangelio, el Espíritu trabaja en el interior para llevarnos y darnos esa pasión por llevar el Evangelio. La iglesia deja de ser un grupo de personas que sobreviven o subsisten. Simplemente están ahí y se convierte en una iglesia que realiza conquistas y que lo hace en el nombre del Señor. La oración no solo cambia las circunstancias, cambia a la iglesia. La oración es llena de poder a la iglesia y activa esa misión que se nos ha encomendado. El texto de Hechos 4:31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra del Señor, la palabra de Dios. La oración trae poder. Es el poder de Dios que se derrama sobre el hombre. Y no es un poder para dominar
o para imponerse, para adquirir fuerza. No, es el poder del Espíritu para vivir y para hablar con fidelidad. Una iglesia que ora unida es una iglesia que no se detiene, que avanza. No vive encerrada en el miedo, ni vive en la comodidad. Arden deseos de vivir para Dios y ese deseo se expresa en la oración. Es movida por el Espíritu hacia su misión, hacia ese cometido que Cristo ha encomendado a la iglesia, proclamar a Cristo con denuedo, proclamarlo con la verdad, con amor, con perseverancia. Una iglesia llena del Espíritu no se contenta con reuniones, simplemente con acudir a un tiempo de oración. No, una iglesia llena del Espíritu anhela ver el reino de Cristo que avance entre nosotros. ¿Es esta nuestra oración como iglesia? ¿Pedimos más valentía que comodidad? ¿Pedimos un clamor por la misión? ¿O es así la iglesia más que por la seguridad? El mayor peligro de una iglesia no es la oposición externa, no es lo que viene de fuera. Ese no es el mayor peligro, sino la apatía interna. Lo que ocurre en el interior que te afianza en la comodidad, que reemplaza la oración por otras cosas, por estrategia, por ciertos deseos, que reemplaza el poder del Espíritu, lo reemplaza por la fuerza del hombre, por nuestras propias fuerzas. Y hermanos, así andan muchas iglesias. Eso es lo que significa la oración para muchas iglesias, para muchos creyentes. Pero cuando la iglesia se une en oración en medio de la presión, como leemos ahí en Hechos, Dios responde con fuego, responde con temblor y responde quebrantando los corazones con la compasión de Cristo por los perdidos. Vamos a ver el primer punto. La oración une a la iglesia. Dice en los versículos 23 y 24, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Ellos vinieron y les contaron a la iglesia todo lo que habían dicho estos hombres, esas amenazas. La primera reacción de la iglesia no fue el miedo, sino la unidad. Alzaron unánimes la voz. ¿Y esto no nos dice algo a nosotros? Pedro y Juan acababan de salir de un enfrentamiento directo con las autoridades religiosas que tenían mucho poder. Lo más sensato hubiera sido reaccionar con temor, esconderse, o incluso culpar a otros, quizás por el riesgo que corrían. Pero la iglesia hizo lo contrario. Ellos vinieron a los suyos, como dice el versículo 23, vinieron a los suyos. No se aislaron, no se fueron por otro lado a darle vueltas a ver qué les habían dicho estos hombres. No, vinieron a los suyos, fueron a la iglesia. No se distanciaron, no se dividieron, se buscaron. El texto dice que al reunirse, alzaron unánimes la voz. No fue esa voz una disonancia de opiniones humanas, sino una sola voz dirigida al cielo. Había unanimidad. La unidad de su corazón se reflejó en la unidad de su oración. Alzaron unánimes la voz. El peligro que enfrentaban esas amenazas reales no los llevó a dispersarse, sino a reunirse en torno a Dios. Y lo primero que hicieron fue adorar. Eso fue lo primero que hicieron. Antes de presentar peticiones, fíjense la similitud con lo que dimos en la primera hora. Lo primero que hicieron fue adorar. Miren el versículo 24. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y esto es profundamente revelador para nosotros. Antes de pedir ayuda, antes de pedir eso, de exponer a Dios esos razonamientos, esos argumentos, esas peticiones, antes de pedir algo a Dios, afirmaron quién es Dios. Y eso alinea el corazón, une a la iglesia. Cuando oramos juntos y reconocemos la soberanía de Dios, nuestros temores se reducen
y nuestro amor crece. Nos exponemos delante del Dios soberano. Una iglesia que ora unida se mantiene firme, con armonía, con un propósito. Reconocer su soberanía les recordaba que las amenazas humanas estaban bajo el control divino. Nada se escapaba a la providencia de Dios. Y ellos miran a Dios antes que las amenazas. Reconocen que Dios tiene autoridad, incluso sobre esos que les amenazaban. Adorar primero a Dios, alinea el corazón, une la fe, fortalece la comunión. Antes de pedir algo, recordaron quién es su Dios. Y esto es lo importante, no solo para momentos de presión. En la adoración de la iglesia o la adoración personal, adorar a Dios, mirar a Dios. O cuando hacemos oraciones de gratitud, sí, damos gracias por todo lo que Dios nos ha dado, pero miramos a Dios. O cuando damos las gracias por los diezmos y las ofrendas, y miramos a Dios que provee todas las cosas, que tiene el gobierno de todo, que nos da todo lo necesario, miramos a Dios. Hermanos, en los momentos de mayor presión, en los momentos de crisis o incertidumbre, nuestra reacción natural suele ser protegernos, cobijarnos, aislarnos, poner ese escudo para que no nos lleguen esas cosas, encerrarnos, incluso a veces distanciarnos o acusar a otros, como decía, de nuestros problemas o de nuestros pecados incluso. Pero la iglesia primitiva nos muestra este otro camino, buscar a los nuestros, acercarnos y levantar una sola voz. Alzaron unánimes la voz. La unidad no es simplemente estar en el mismo lugar, es compartir un mismo corazón delante de Dios. Ahí está la unanimidad, esa es la unidad del Espíritu. Y eso empieza adorando juntos, reconociendo quién es nuestro Señor antes de pedirle nada. Cuando adoramos a Dios, en primer lugar, el miedo pierde fuerza, el temor se afloja, la fe se enciende y el amor fraternal se afianza. La unidad en la oración no solo nos acerca unos a otros, sino que nos acerca a todos al trono de Dios y centra nuestra mirada en su grandeza. En tu vida personal, cuando sientes la presión de los problemas, ¿te aíslas? ¿O buscas a tus hermanos en la fe? ¿Compartes la carga y te unes en oración con ellos? ¿O en la vida de la iglesia, poder llegar a que nuestras reuniones de oración no sean un trámite? Estamos convocados tal día para orar. Eso es un trámite. Y venimos para orar. No, poder llegar a que nuestras oraciones no sean una mera exposición de nuestra lista de problemas, sino un momento donde una sola voz se levanta reconociendo al Dios soberano. Una sola voz. Un momento en que venimos a buscar a Dios junto con el hermano, con un mismo corazón. O en las crisis colectivas, antes de debatir soluciones humanas, recordar juntos quién es nuestro Dios. Reconocer de una manera colectiva su grandeza y su poder, su autoridad en medio nuestro. Reconocer a Dios. La adoración compartida nos une más, crea unos vínculos mayores que cualquier estrategia que nosotros podamos trazar. Hermanos, que nuestra primera respuesta ante la adversidad sea la misma que la de la iglesia primitiva: buscar la unidad, levantar una sola voz y adorar al Dios soberano que reina sobre toda circunstancia. En segundo lugar, vamos a ver cómo la oración transforma el temor en valentía. Dice el versículo 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Cómo obra la oración en el corazón de la iglesia? Una iglesia transformada por la oración no pide menos problemas, sino más presencia, como dijimos antes. No pide salir ilesa, escapar de esta, salir de esta situación
y escapar más o menos bien. No, pide salir fiel. Y eso solo lo hace el Espíritu cuando oramos de verdad. El Espíritu obra de esa manera entre nosotros cuando oramos de verdad. La iglesia primitiva entendió algo que a veces nosotros olvidamos. No siempre Dios quita la tormenta, pero nosotros esperamos que nos solucione los problemas. Esperamos que arregle esa situación. Pero Dios no siempre quita la tormenta. ¿Recuerdan las palabras que Dios le dijo a Pablo? Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Dios no siempre quita la tormenta, pero sí nos da el valor para atravesarla. También le dijo a Pablo ahí, mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios muestra su gloria. Dios muestra su poder a través de las situaciones. Aunque no siempre calme la tormenta. Ante las amenazas, lo más lógico o lo más humano hubiera sido pedir protección, silencio, callarnos o incluso huir, como decía, pedir, protégenos, Señor, protégenos, ayúdanos, líbranos, o no permitas. ¿Cuántas veces hemos usado estas expresiones en nuestras oraciones? Protégenos, ayúdanos, líbranos, no permitas que... Pero ellos pidieron lo contrario. Estos hermanos pidieron valentía para hablar, más valentía para hablar. Las amenazas eran que se callaran y ellos pedían valentía para hablar. Y esto nos enseña que la oración no es solo para que Dios cambie las circunstancias, para que Dios solucione los problemas, sino para que Dios nos cambie a nosotros en medio de esas situaciones. La obra del Espíritu en la oración transforma el corazón temeroso en un corazón valiente que sigue esa misión encomendada. Aun cuando el peligro permanece, sigue el peligro, sigue la situación, pero permanecemos fiel. Y el Espíritu obra en nosotros, dándonos esa valentía, ese arrojo. El enemigo de la iglesia, Satanás, quiso apagar la voz de la iglesia con amenazas. No se veía, pero ahí estaba. Ese es el enemigo eterno de la iglesia. Pero la iglesia respondió ante él con oración. Y la petición no fue que se detuvieran las amenazas, ni siquiera pidieron una protección inmediata, sino que aumentara su valentía. ¿Y para qué? ¿Valentía para qué? Para seguir hablando, para seguir realizando la labor encomendada a la iglesia, ser luminares en el mundo, lo mismo que nosotros, el mismo cometido que tenemos nosotros. Ellos pedían lo contrario a lo natural. En vez de seguridad, pedían denuedo. En vez de escape, pedían firmeza. En vez de callar, pedían proclamar. Y eso es sobrenatural. Eso no sale del hombre. Solo la oración puede cambiar ese escóndete por proclama. Solo la oración. Miren unos ejemplos bíblicos. En Jeremías capítulo 20, versículo 9, ahí vemos al profeta Jeremías cansado de la oposición. Y Jeremías llegó a decir eso que leemos ahí: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. El desánimo y el miedo le empujaban al silencio. Ni hablaré más en su nombre. Fíjense lo que causó esta situación en él. Pero había algo más fuerte dentro de él. Algo estaba obrando. Dice, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. La presencia y el llamado de Dios avivados en la oración. Esa presencia y ese llamado de Dios vencieron su temor y lo impulsaron a seguir proclamando la palabra, a seguir predicando, aún en medio del rechazo. O Pablo, en Hechos capítulo 20, versículo 24. El apóstol Pablo sabía que en cada ciudad le esperaban prisiones y aflicciones. Él lo sabía. Y sin embargo él pudo decir, pero de ninguna cosa hago caso. De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida.
para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. No me importa, no tengo en cuenta nada de eso, no significa nada, con tal que acabe mi carrera, que cumpla ese propósito que recibí, ese mandato que recibí del Señor. Su comunión con Dios, su entrega en oración le habían dado un corazón que valoraba más la misión encomendada. Esa misión que Cristo le había dado, lo valoraba más que su seguridad personal, que su propia vida. O Jesús en Getsemaní, que lo citamos antes también, Juan capítulo 12, versículo 27. En esa hora más oscura, Jesús expresó ahí la carga de su alma. Ahora está turbada mi alma, dijo Jesús, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. La oración le sostuvo para enfrentar la cruz, no con evasión, sino con entrega. El sufrimiento era real, la turbación de su alma era real. Ahora está turbada mi alma. Su valentía no fue ausencia de angustia, sino una obediencia firme, nacida de la comunión con el Padre. Hermanos, cuando oramos de esta manera, Dios no siempre cambia nuestras circunstancias, pero sí nuestro corazón. El temor cede paso al denuedo. Ese temor que todos sufrimos, que es evidente en nosotros, que es natural, pero el temor se cambia por denuedo. La debilidad da paso a la fortaleza, la pasividad a la acción decidida. Y una iglesia que ora así no se detiene ante amenazas, no se detiene ante críticas ni ante rechazo, no le frenan las crisis internas, sigue anunciando el Evangelio con la certeza de que Dios tiene el control y sigue predicando. ¿Qué hacemos nosotros cuando la fe es probada? ¿Oramos solo para que el problema desaparezca? ¿O pedimos valor para enfrentar ese problema con fidelidad? El mundo necesita una iglesia que no se esconda, sino que hable con denuedo, con valentía. Y el Señor nos llama a orar como esos primeros creyentes que vimos en Hechos, a orar de la misma manera, no para escapar del valle de sombra de muerte, sino para avanzar en ese valle con la luz del Evangelio en medio de él. Y en tu vida personal, cuando las pruebas o las amenazas tocan a tu puerta, es legítimo pedir alivio, es legítimo. Tú quieres salir de esa presión que sientes, pero si solo pedimos alivio, si solo pedimos sentirnos aliviados, corremos el riesgo de perder de vista el sentido de esa misión que Cristo nos ha encomendado. Ora pidiendo algo más grande, ora a Dios pidiendo algo más que eso. Que Dios te llene de valor para permanecer fiel, aunque las circunstancias no cambien, pero que podamos permanecer fieles. El Señor no siempre calma la tormenta de inmediato, a veces nunca la cambia, nunca calma la tempestad, pero sí puede fortalecer tu corazón para atravesar en medio de ella sin retroceder, sin dar marcha atrás. O en tu testimonio diario, el temor a lo que otros digan, a lo que otros piensen de ti, a lo que otros hagan hacia ti. Todo eso puede ser un enemigo silencioso que te roba las oportunidades para compartir tu fe. No se trata de forzar conversaciones, sino de pedir a Dios un corazón tan lleno de su verdad, tan lleno de su amor, de su fidelidad, que el temor quede en un segundo plano. La valentía espiritual no es ausencia de miedo, sino obediencia a pesar del miedo, a pesar del temor. Como iglesia, no podemos medir el éxito del Evangelio por cuán cómodos o cuán seguros estamos o nos sentimos, sino por cuán fielmente cumplimos la misión que Jesús nos ha dejado.
Por eso, como iglesia, nuestras oraciones no deben de girar solo en torno a evitar problemas, a buscar soluciones, sino a recibir poder. Poder para proclamar con amor, proclamar con claridad y con firmeza, incluso cuando eso nos cueste perder ciertas cosas. Nuestras oraciones deben de ir por ahí. Si tu fe se está apagando, a veces no falta doctrina, a veces no falta enseñanza. Puedes tener mucha doctrina, mucho conocimiento. Quizás lo que falta es fuego. Ese fuego no se aviva con discursos motivacionales. Hay expertos en dar discursos, incluso predicadores, que motivan, que nos levantan el ánimo, que nos fortalecen, que nos animan, nos empujan. Discursos motivacionales. Pero el fuego de la fe no se aviva con ese tipo de discursos. No se aviva con voluntad humana, sino se aviva con la presencia de Dios en medio nuestro. Ora como David: avívame, oh Señor, conforme a tu palabra. Esa fue la oración de David: avívame, oh Señor, conforme a tu palabra, decía en el Salmo 119. Cuando buscas a Dios en oración sincera, Él transforma la debilidad en fortaleza y el silencio en un testimonio diario, tu vida como un testimonio. La oración verdadera no nos encierra en una burbuja de seguridad, donde ahí oramos y nos sentimos, oh, qué paz, qué bien nos sentimos. No, sino que nos lanza al mundo. La oración verdadera nos lanza al mundo con un corazón transformado, lleno de valentía para proclamar a Cristo en nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestras palabras, con la evidencia de nuestras acciones, proclamar a Cristo. Miren en tercer lugar ahora cómo la oración nos impulsa a la acción. Dice el versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La respuesta de Dios a la oración no fue solo emocional o motivacional, como decía antes, o de ciertas convicciones, como tratar ciertas cosas. No, la respuesta de Dios fue una respuesta transformadora. Él tocó los corazones de la iglesia. Miren el patrón que vemos ahí. Ellos oraron y el Espíritu los llenó. Esa llenura no fue fruto de su fuerza de voluntad, porque se esforzaron mucho, intentaron orar de una cierta manera. No, fue fruto de la intervención divina por medio del Espíritu. Miren también que ellos no salieron con miedo de ese lugar, salieron con poder. El mismo grupo que antes se escondía, ahora enfrentaba las calles, quizás las plazas, hablaban con denuedo. Esa oración no los paralizó, porque se sintieron cómodos y relajados. No, la oración los empujó. No fue un escape de la realidad, sino el motor para enfrentar esa realidad y predicar el Evangelio. La respuesta de Dios fue transformadora, no solo emocional. El lugar tembló. Dice que el lugar tembló. Dios confirmó su presencia de una manera visible y palpable. Ellos fueron llenos del Espíritu. Y esto no es un evento único, sino una necesidad continua, la obra del Espíritu en los corazones. Y de ahí salieron a hablar con denuedo. No se quedaron analizando qué pasó aquí, qué sucedió, qué fue esto tan especial, tan sobrenatural. Qué bien nos sentimos, qué efecto ha tenido en nosotros, qué cosa más buena hemos vivido. No, ellos no se quedaron analizando, tampoco se quedaron dudando de ¿y para qué fue esto? ¿Qué fue? ¿Qué tenemos que hacer? No, ellos pasaron a la acción. Miren el detalle clave. No fue esa una oración que terminó con un amén y ya está, y todos para casa. Y nuestras oraciones muchas veces son eso. Nuestros tiempos de oración muchas veces son eso. Amén y todos para casa.
No, eso fue una oración que terminó con acción, produjo algo en ellos, los transformó, bocas proclamando, manos sirviendo, vidas dispuestas. La oración los transformó y los envió, los lanzó. En Nehemías 4:9, cuando los enemigos amenazaban la obra de reconstrucción del templo, el pueblo no se quedó de brazos cruzados. Dice ahí en Nehemías 4:9, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Oraron y tomaron medidas, actuaron. La fe no fue una fe pasiva. Ellos se presentaron delante de Dios y tomaron decisiones, actuaron. La oración los llevó a prepararse y a actuar. Hermano, hermana, la oración auténtica no es una mecedora espiritual para sentirnos cómodos. Ese tipo de oración en que ahí nosotros nos quedamos satisfechos. No, la oración auténtica es como un trampolín que nos lanza el propósito de Dios para nosotros. Y es lo que tenemos que buscar por medio de la oración, el propósito de Dios para nosotros. Si de nuestras reuniones de oración salimos igual que entramos, entonces es que algo falta, algo faltó ahí. Nosotros, ¿cómo salimos de nuestro tiempo de oración como iglesia? ¿Cómo salimos? Cuando la iglesia ora de verdad, no solo sentimos paz, no solo nos sentimos satisfechos, no solo salimos reconfortados, no, recibimos un llamado. El llamado de Dios, no solo pedimos, respondemos a Dios con obediencia. Vean la oración así también. No solo pedimos, respondemos con obediencia. Así es la oración a Dios. No permitas que tu oración sea el punto final. Haz que sea el punto de partida para vivir lo que tú has pedido. A veces parece que con la oración se acaba todo. Ese amén y todos para casa. Lo ponemos en las manos de Dios y ya está. Se acabó. Ahora esperar. Lo ponemos en las manos de Dios y ya yo me olvido. Mira aquellos cuando Nehemías, ante el peligro, pusieron guardas día y noche. Oraron, confiaron y actuaron. Una iglesia que ora no se apaga, no se detiene, no se olvida, no se va y deja las cosas ahí. No, una iglesia que ora se enciende. La oración verdadera es como combustible santo, un combustible que aviva el fuego santo, enciende la pasión por Cristo, renueva las fuerzas, despierta el amor por las almas. En una iglesia que ora, se enciende el amor por la iglesia, se enciende el amor por la edificación de los hermanos. Pensamos en nuestros hermanos, miramos por ellos, miramos por la edificación de la iglesia. Esa llama interior que mira a la iglesia como algo especial. Aquí nos ha puesto Cristo, aquí reina Cristo, este lugar es de Dios, este es un lugar santo donde Cristo mora en medio nuestro. Eso surge de la oración. ¿Son así nuestras oraciones? Una iglesia que ora no se refugia incluso en la oración, se lanza. En Hechos 4 la iglesia no pidió esconderse, sino hablar con más valentía. El resultado, testificaban con denuedo y el evangelio se extendió. Una iglesia que ora no se acomoda, se mueve. La oración no es esa mecedora para descansar, es un trampolín, como decía, para saltar al campo de misión que nos impulsa, nos empuja. La oración real no te deja quieto, te empuja con poder. Cuando Dios enciende el corazón en oración, no te deja en un terreno neutral, te impulsa, actúas, tomas partido, como creyente, como individuo y como iglesia, tomas partido. Te impulsa a amar, a servir, a testificar, a obedecer a Cristo. Una iglesia que ora no es pasiva, es una iglesia en movimiento, activa para la misión, que arde,
que arde. Esa es una señal de una iglesia que está delante de Cristo, que se presenta a Dios. Existe el fuego del amor por Cristo, se aviva cada vez más. No espera que la misión venga a buscarla, que ese propósito de Cristo se acerque. No, sale a buscarlo. Miren el cuarto punto, ya conclusión. La oración que cambia primero al que ora. La oración que transforma no es solo la que cambia el entorno, la que cambia las situaciones, la que cambia las circunstancias. La oración que transforma es la que cambia el alma. La iglesia en Jerusalén fue perseguida, esa fue la realidad, pero oró y fue transformada. La persecución no se acabó, pero el evangelio siguió avanzando. Siguió avanzando no porque no hubiera oposición, sino porque había poder. El lugar tembló. El lugar tembló. Pero ¿saben lo que más tembló? Fueron las cadenas del miedo. Se deshacieron en ese lugar. Pablo y Silas también en Filipos, en el libro de Hechos capítulo 16, versículos 25 y 26, ahí vemos el ejemplo de Pablo y Silas. Dice ahí, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, estaban en la cárcel, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Estaban en la cárcel, injustamente encarcelados, con la espalda sangrando por los azotes. Los pies los tenían sujetos en los cepos. ¡Qué situación! ¡Qué doloroso! ¡Qué posición esa! Sufriendo el dolor de las espaldas sangrientas por los latigazos. Pues en ese lugar y en esas circunstancias terribles, ¿qué hacían ellos? ¿Qué hacían? Ellos cantaban y oraban. Humanamente, piensen en cualquiera de nosotros. ¿Qué haríamos? Humanamente, cualquiera estaría quejándose o lamentándose. ¿Qué situación la mía? ¿Por qué tengo que pasar por esto? ¿Qué he hecho yo para merecerme esto? Pero ellos hicieron todo lo contrario. A medianoche oraban y cantaban himnos a Dios. ¿De dónde salía eso? Ellos no se quejaban, sino adoraban. No maquinaban entre ellos a causa de la injusticia que sufrían, discutiendo entre ellos, pero bueno, es que tú, que fuimos aquí, es que hicimos aquello, pero ¿qué necesidad? No, ellos no pedían justicia ni pedían venganza. No había rencor en ellos. Buscaban la presencia de Dios, adoraban y oraban a Dios. ¿Y qué pasó? Que Dios respondió. Vino un gran terremoto, la tierra tembló, las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas se soltaron. Pero no solo fue que se abrieron las puertas, sino que ellos no escaparon. Si nosotros estuviéramos viendo una película en esa situación y vemos que es un terremoto y se le abren las puertas y los grilletes, pensaríamos, corran, corran, escapen. Pero Pablo y Silas aprovecharon la oportunidad que tenían ahora para testificar. Fueron liberados de sus cadenas de esa manera y aprovecharon esa oportunidad para hablar del Evangelio. La oración de ellos, eso que ellos habían hecho, cómo se habían dispuesto ellos ante Dios a adorar y orar. La oración de ellos cambió las circunstancias, pero primero cambió sus corazones. En lugar de huir, se quedaron para anunciar a Cristo al carcelero y a toda su casa. Su oración no solo movió la tierra, movió su corazón para obedecer y para testificar. Ellos no buscaban un milagro para salir de la cárcel por medio de esas oraciones.
Ellos no buscaban escapar, buscaban la gloria de Dios allí donde ellos estaban. Y Dios les brindó la oportunidad de que ellos pudieran glorificarle, y lo hicieron. Y ese testimonio trajo la salvación a una familia entera. Hermanos, que podamos volver al altar con fuego. Nuestro estado de ánimo marca nuestra entrega a la oración y al servicio. ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo venimos aquí a la iglesia? ¿Cómo venimos a orar? ¿Con qué estado de ánimo? ¿Qué nos afecta? ¿Qué hay en nuestro interior? Quizás estás desanimado, o hoy mismo has llegado con el corazón pesado, cargado. Quizás tal vez sientes que tus fuerzas para servir en la iglesia, para servir en tu vida, sientes que tus fuerzas para servir se han agotado, te sientes cansado. Quizás miras tu vida, ¿qué está pasando en tu vida? O miras incluso la iglesia, ves tu vida o ves la vida de la iglesia estancada y piensas, no avanzamos, seguimos igual. O quizás el miedo, la rutina, o las heridas en tu interior, o esas heridas pasadas han apagado la llama que un día ardía en ti. Esa llama por Cristo, por servir, por orar con fidelidad a Dios, por acercarte al trono de la gracia y buscar su presencia. Esa llama que había antes en ti se ha apagado. Pero escucha bien, no es el fin. Es el momento de volver al altar, porque el Espíritu quiere encenderte de nuevo, quiere encender, avivar esa llama de nuevo, y todo empieza orando, todo empieza orando. El Espíritu de Dios todavía quiere encender en ti un fuego nuevo, o reavivar aquel fuego que tú sentías. Ese fuego no viene de estrategias humanas, de cosas que tú puedas planear, que tú puedas hacer, que te puedas mover de una cierta manera. No viene de motivaciones personales, motivaciones que pasan, que se van quedando atrás. Viene de un corazón que se rinde en oración al Señor. Una iglesia que ora es una iglesia que arde. Un creyente que ora es un creyente que se levanta con fuerza renovada por el efecto del trato con Dios, por acercarse en la oración verdadera a Cristo. Y cuando el fuego de la oración enciende nuestras vidas, el cansancio se convierte en esperanza. La rutina se convierte en pasión. El miedo se convierte en confianza. Por eso hoy el llamado no es hacer más cosas o intentar hacer por aquí o por allá. No, es volver a la presencia de Dios. Volver al altar de la oración, donde el Espíritu nos transforma, allí donde el Espíritu nos une y nos envía. Porque la misión no empieza con nuestros planes, con nuestros propios deseos, con nuestros propósitos. La misión empieza doblando las rodillas delante de Cristo. Hermano, ¿tú quieres ver tu vida renovada? ¿Tú quieres ver esta iglesia ardiendo de nuevo? Entonces vuelve al altar. Vuelve al altar. Ora, clama, permite que el Espíritu encienda lo que estaba apagado, que lo pueda reavivar en ti. Y cuando eso suceda, no habrá desánimo, no habrá estancamiento que pueda detener lo que Dios va a hacer en nosotros y lo que pueda hacer a través de nosotros. Déjame recordarte algo que además recordó antes el hermano en la oración. En Isaías 42:3 dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. A menudo sentimos que Dios trata con dureza nuestras debilidades y nuestros fracasos. Pensamos que Dios nos trata con dureza por causa de nuestros pecados. Pero lo cierto es todo lo contrario. Los trata con gentileza, con ternura. Da su ayuda hasta que esa caña cascada es fuerte, esa caña que se rompe pero que no del todo y se recupera, hasta que el pábilo, esa mecha, porque un pábilo es una mecha que humea porque la llama se ha apagado y está solamente humeando,
pero da su ayuda hasta que el pábilo vuelve otra vez a encenderse, hasta que está de nuevo encendido. Quizás hoy sientes que apenas queda una chispa en tu corazón, que ya se apagó la llama, que tu pasión está débil, que tu fe es pequeña, que tu ánimo es frágil. Pero para Dios, esa chispa, esa pequeña chispa que aún queda, no es el final, sino el principio, porque Él quiere obrar en ti. El Espíritu puede soplar sobre esa chispa hasta que vuelva a arder con fuerza. Mira a Cristo de esa manera. Volver al altar significa volver al lugar donde Dios enciende los corazones. Vuelve al altar. No se trata de un altar de piedra como en el antiguo pacto, donde el pueblo ofrecía sacrificios externos. No se trata de hacer cosas. Ahora en Cristo ese altar eres tú mismo. Es tu vida, es tu corazón, es tu voluntad rendida delante del Señor. Cuando un creyente se postra en oración, se convierte en un altar vivo, donde el fuego del Espíritu puede descender sobre él. Un fuego para ser transformado. Y este fuego no es solo para que te sientas mejor, sino para que seas transformado y enviado. Dios no enciende llamas solo para que queden escondidas, llamas que queden ahí escondidas como en un pábilo, sino para que iluminen, para que otros vean y glorifiquen a Cristo. Una iglesia encendida en oración es una iglesia encendida para predicar el Evangelio, para esa misión que Cristo nos ha dado. Vean aquí el llamado de Dios, la invitación es clara. No te conformes con brasas apagadas, no te conformes con pequeñas chispas que quedan en tu interior. No vivas de recuerdos de un fuego pasado. Esa vida que yo viví, cómo servía al Señor, cuánto hacía. A veces los muy mayores tienen esas cosas en su mente y piensan que su vida ya no dan para más. Pero el Señor quiere utilizarlos también. Y algunos más jóvenes vivimos de los recuerdos, de lo que el Señor hizo o lo que nosotros hicimos por el Señor. No vivas de recuerdos de un fuego pasado. Vuelve al altar de la oración. Dedica tu vida a orar a Cristo. Rinde tu vida otra vez a Él. Y permite así que el Espíritu sople sobre ti para avivar esa llama. Como esas pajas que están apagadas y sopla y se reaviva otra vez. Permite que el Espíritu sople sobre ti. Porque una iglesia que ora, una iglesia que se enciende en el altar de Dios, será una iglesia transformada para llevar el Evangelio hasta el último lugar de la tierra. Mira lo que pasó con los discípulos. Antes del Pentecostés, ellos estaban asustados, escondidos, sin dirección, pero juntos, orando, fueron llenos del Espíritu y salieron con poder y con valentía para cumplir esa misión. Hablaron con denuedo. Pues ese mismo fuego sigue disponible hoy, un fuego para la iglesia, no para unos pocos. No para unos pocos porque son especiales, no, sino para toda la iglesia que se humilla y clama. No para momentos especiales, ciertos cultos especiales, ciertos tiempos de oración, sino para cada día de nuestra vida, para cada día de nuestro ministerio, de nuestras responsabilidades. Quizás piense, ya lo intenté antes y no pude, porque piensas en ti mismo. Pero hoy Jesús te llama a encender de nuevo el altar, de volver a Él. El avivamiento no empieza con estrategias, sino con rodillas dobladas, como dije antes, con corazones quebrantados delante de Dios. Por eso hoy el llamado no es a un esfuerzo más, a hacer más, a volver otra vez, no, sino a una rendición más profunda. A rendirte de forma más profunda delante de Dios. No es solo a trabajar para Dios, sino a volver a estar con Dios. ¿Qué pasará aquí si oráramos como oraron en Hechos? ¿Qué pasará? ¿Qué podrá pasar si clamamos con fe, con unidad? Si dejamos que el Espíritu nos sacuda. Amados hermanos, amada iglesia, ¿estamos orando aquí con ese fuego? ¿O solo usamos la oración como un recurso de emergencia? ¿O quizás por puro hábito?
por rutina. Dios quiere que volvamos a ese altar y ha de haber un compromiso en ese sentido. Dios quiere que volvamos a ese altar a orar con unidad, a orar con valentía, a orar con poder. Porque cuando la iglesia ora, el lugar puede temblar. Pero recuerda lo que dije antes, lo que más tiembla son los muros del miedo, de la apatía y de la cobardía. Eso es lo que más tiembla. Que Dios hoy nos sacuda, que Dios nos llene, que Dios nos envíe, que podamos adquirir ese compromiso firme de acercarnos al trono de la gracia para buscar ahí a Dios y hacerlo de forma constante, comprometidos con la oración, para así comprometernos en el servicio, que la oración nos transforme para cumplir esa misión de Cristo para nosotros, que sigue vigente hoy para la iglesia, porque la oración es el motor que mueve a la iglesia a proclamar la verdad del Evangelio. Hermanos, volvamos a ese altar. Pidamos lo mismo que la iglesia primitiva. Señor, no quites los desafíos, danos poder para enfrentarlos. Entonces, cuando oremos así, ¿cómo cambiará todo para nosotros? Que el Señor cumpla su propósito en esta iglesia. Nos despedimos en oración.